Le he titulado a este mensaje Aprobados. ¿Cómo es el título? Aprobados. Así como aquellos que terminaron todo el proceso, ¿cómo quedaron? Aprobados, porque recibieron sus certificados. Así cuando estamos estudiando, haciendo una carrera profesional o un estudio, se coloca el sello aprobado. Así como cuando vamos a pedir una visa para salir de nuestros países o para viajar y colocan un sello de aprobado. Y esa palabra aprobado la encontramos allí en las escrituras, donde se nos anima a ser esos hombres y mujeres aprobados, pero no aprobados por el ser humano, sino aprobados por Dios. Vamos a meditarlo en el libro, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice allí la palabra: procura con diligencia presentarse a Dios. ¿Cómo? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados, interesante cómo allí la palabra nos insta a presentarnos ante Dios aprobado. Dice allí procura, y ese procura me habla de esfuerzo para que las cosas sucedan. Y luego dice con diligencia. Una persona diligente podrá cumplir sus metas con excelencia y entusiasmo. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, cuando uno está entrenando a alguien o cuando alguien se está edificando, uno dice mi Timoteo. Es decir, esa palabra mi Timoteo sale de allí, porque el apóstol Pablo estaba edificando la vida de Timoteo para que el reino se siga extendiendo. Y el apóstol Pablo entonces le dice allí, o se permite que se escribe esta palabra: procura con diligencia presentarse a Dios como aprobado. Diga con fuerte: aprobado. Entonces ese aprobado me está hablando de que nosotros debemos cumplir con una serie de requisitos para poder seguir avanzando. Así como, repito, las personas que recibieron el certificado cumplieron con unas horas de trabajo, con unas tareas, unas actividades, tuvieron exposiciones, etc. Ellos procuraron, se esforzaron, fueron diligentes. Pero me llama la atención que dice allí que utiliza bien la palabra de verdad. Y tenemos que nosotros levantar hombres y mujeres que utilicemos bien la palabra de verdad. Nosotros los pastores, dice la palabra, pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista, los que hacen milagros, dice, hemos sido puestos para la edificación de la iglesia. No hay rangos mayores dentro de los ministerios. Cada uno tiene una función y todos somos importantes. El apóstol, el profeta, el maestro, todos somos importantes. Repito, no hay esos rangos de superioridad. Y hemos sido puestos para la edificación de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos edificando la iglesia. ¿De qué vamos para allá? Para que la iglesia se levante en la verdad. Diga conmigo, la verdad. Y cuando miramos entonces cuál es la verdad, encontramos que ese cuál es la verdad no es un cuál, sino que es un quién. Repito, estamos haciendo un resumen. ¿Quién es la verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la parte que vamos a trabajar entonces el día de hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que convertirnos en hombres y mujeres diligentes, esforzados y aprobados, que presentemos bien la palabra de la verdad, es decir, que defendamos el evangelio. No que estemos peleando con otras personas, no que estemos discutiendo, no, a mí me parece que, no, a mí me parece que aquello, no, a mí me parece que esto. No nos ha puesto Dios a discutir, sino a que prediquemos la palabra de verdad. Si nos encontramos con alguien que también parece que conoce algo de las escrituras y yo no me las sé todas porque no nos las sabemos todas, no vamos a contender. Simplemente nos hacemos a un lado y buscamos a aquellos que no conocen para nosotros enseñarles. Defender la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque si no, nosotros podemos ser llevados por vientos de diferentes doctrinas. También lo dice la palabra. Y para este tiempo no es diferente que para el anterior. Uno dice, no, es que este tiempo es más terrible. No, amados, siempre ha sido igual. Lo que pasa es que ahora es con mayor tecnología, con pantallas digitales, con aviones, helicópteros, naves espaciales. Pero el problema
siempre ha sido el mismo: un corazón duro en el hombre y la mujer. Y si nosotros no conocemos esa verdad, es decir, de Jesucristo, ¿cómo vamos a presentar esa verdad? Dice la palabra que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y no es un conocimiento de aprendernos las citas bíblicas, bien por eso. No es un conocimiento de saberme los libros, el orden de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, etc. Mi hijo se lo sabe mejor que yo. David Santiago se lo sabe mejor que yo el orden. Pero no es ese conocimiento. Eso es válido, repito, es válido. Pero el conocimiento es el conocimiento de la obra de Cristo obrando en nosotros. Porque tampoco es saber de Jesucristo, pero que yo no viva el evangelio conforme dice la palabra. Por eso el apóstol dice que me he dedicado a una cosa, y es enseñar o predicar a Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros conozcamos bien la palabra de verdad, para ser cada día más, diga conmigo, aprobados. ¿Habrá gente aprobada hoy aquí? Muy bien, entonces vamos a conocer un poquito, vamos a repasar. Hoy estoy en un salón de clases, vamos a repasar. Los que reciben el certificado les voy a hacer preguntas. Y responde mal la pregunta, le quito el certificado. Vamos a ver algunas verdades, amados, para toda la iglesia, poder nosotros estar allí cada día más firmes en ello. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Voy a seguir dejando un fundamento para seguir hablando de algunas verdades. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha. Ok, no sé si lo recuerdan, ya he predicado de este texto creo que 2 veces. Es para conocer, sepamos lo que Dios nos ha concedido, no lo que nos va a conceder, sino lo que ya nos ha concedido en Cristo Jesús. Entonces poder nosotros hoy repasar alguna de esas cosas. ¿Para qué? Para estar firmes en el fundamento de su palabra, para saber lo que ya nos ha concedido. El verbo está en futuro o en presente. En presente, ¿cierto? Lo que ya nos ha concedido. Reforcemos esta verdad con la segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice allí, nos han sido dadas. Entonces ya las tenemos. Diga conmigo, ya las tenemos. Dígalo fuerte, ya las tenemos. O sea, ya se nos han sido dadas. El apóstol Pedro también lo está afirmando en esta carta. El conocimiento de su poder, que ya lo tenemos. Versículo 4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Alguien dígame amén. Ya las tenemos. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Diga conmigo, participantes. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notan en estos textos que acabo de leer que el autor está diciendo que ya se nos han sido dadas. Ya las tenemos, amados. Donde el Señor está compartiendo esa naturaleza divina. Entonces vamos a hacer, repito, ese gran repaso. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que estamos viendo allí, amados? Que lo hemos insistido. El Antiguo Testamento es un libro rico, poderoso. ¿Por qué? Porque nos está dando la enseñanza de ese Cristo que después vendrá. Entonces hemos enseñado, amada iglesia, que cada vez que estemos trabajando con el Antiguo Testamento, le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre allí, a través de la lectura, dónde está Cristo allí reflejado. ¿Dónde se ve Cristo?
La palabra lo dice de la siguiente manera. La palabra dice que el Antiguo Testamento son sombras y tipos de lo que ha de venir. De eso que ha de venir, que ya vino y ya acabé de leer, tú y yo ya lo tenemos. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina solamente la compartimos o la tenemos los que hemos nacido de nuevo. Es decir, los que tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Alguien tiene a Cristo en su vida? ¿Alguien ha creído en ese Jesucristo? Pues tú eres participante de la naturaleza divina, lo que ellos no pudieron tener. Entonces, en el Antiguo Testamento, amados, cada vez yo insto a la iglesia para que cada vez que leamos el Antiguo Testamento, usted diga: Espíritu Santo, ¿dónde yo veo ahí la riqueza de Cristo? El pastor David predicaba esta mañana algo muy hermoso de la historia de Elías y Eliseo. Y de una vez yo estoy pensando cómo asociar las maravillas de Cristo. Elías es tipo de Cristo y Eliseo es tipo de la iglesia. Elías fue ascendido al cielo, tipo de Cristo. Cuando él murió y resucitó, él ascendió. Y él entregó el doble manto, o el manto de la doble unción a Eliseo. Es decir, símbolo del Espíritu Santo para nosotros, la iglesia, el Eliseo de este momento. Aló. Iglesia, somos el Eliseo de este tiempo. ¿Qué hizo Eliseo? Hizo el doble de milagros que Elías. Es decir, que con el poder del Espíritu Santo, no por un manto, sino el Espíritu Santo que nos habita, tú y yo vamos a hacer cosas maravillosas. Amén. Aleluya. Pero también el Antiguo Testamento me enseña algo. Cuando aparece Moisés con su hermano Aarón, diga conmigo Aarón. Con su hermano Aarón se empieza a establecer lo que era el tabernáculo. Cuando él estaba era tienda, era como una tienda, haga cuenta, una choza, una tienda, unos palitos y una carpa. Y allí se habla de que se manifestaba la presencia de Dios. Entonces empieza un lenguaje de sacerdotes, diga conmigo sacerdotes. Empieza un lenguaje de levitas, diga conmigo levitas. Empieza un lenguaje de tabernáculo, de templo, diga conmigo templo. Donde estas personas eran exclusivas, tenían el privilegio de poder servir en las cosas de Dios. Escúcheme, ellos tenían el privilegio. Esto después fue avanzando, el templo ya se hizo más bonito, una estructura más grande, un tabernáculo mejor, pero era exclusividad de los sacerdotes y de los levitas poder servir en el templo. ¿Qué era el templo? Era el lugar donde ellos venían a hacer la adoración. ¿Qué me enseña la palabra? Utiliza términos como la gloria en el lugar, la nube que descendió. Y todo eso lo leemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué era eso? Diga conmigo, sombras. Diga conmigo, sombras. Sombras y tipos de lo que había de venir. Me gusta mejor el otro término, foto. Era una foto de lo que había de venir. ¿Qué había de venir? Cristo. Entonces, usted dirá, pastor, ¿cuál es el lenguaje para nosotros en el nuevo pacto? Cambia, porque nosotros no venimos a un lugar buscando una presencia, una gloria o una nube que descienda. Vamos a leerlo, vamos a meditar en ello. ¿Por qué? Porque ahora esa presencia de Dios habita en nosotros, sus hijos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en? Amados, en el Antiguo Testamento veíamos que Dios se manifestaba a ciertas personas y que había un sacerdote, unos levitas que servían en el templo, y dependiendo de la vida de estos hombres, de estos sacerdotes, y según lo que el pueblo había hecho, pues Dios se manifestaba. ¿Qué más hacía el sacerdote? Traía los sacrificios de animales para que Dios los recibiera. Y si Dios así lo permitía, se comunicaba con ellos. Pero ahora, ¿qué está diciendo el nuevo pacto? Que ahora tú y yo somos el templo de Dios. Amén. No sé si eso es maravilloso poder entenderlo.
que lo he estado transmitiendo, amados, esta gran verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta verdad quede totalmente grabada en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra vida, que lo entendamos y que lo coloquemos por práctica. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a este lugar, usted no está esperando que una gloria descienda, porque la gloria usted ya la tiene. El templo somos nosotros. ¿Quién es el templo? Nosotros. El templo somos tú y yo. ¿Qué habita en el templo? La presencia de Dios. Vamos a reforzarlo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16. Segunda carta a los Corintios 6, 16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, diga conmigo, mi pueblo. Entonces, amados, en el nuevo pacto tú y yo somos ese templo. Si antes ellos cuidaban el templo, lo limpiaban, lo adornaban, le daban más importancia al lugar, ahora tú y yo, que sabemos que el cuerpo es el templo, ese es el templo que tú y yo debemos de cuidar. Amén. Ese es el templo que nosotros debemos tener cuidado. ¿Qué hablamos? ¿Qué comemos? ¿Qué nosotros? ¿Con quién habitamos? ¿Con quién nos ennoviamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién chateamos? Porque ese es el verdadero templo que tenemos que cuidar. Aló. Amén. Porque allí habita la presencia de Dios. Lo que para ellos era algo que esperaban, para nosotros ya es una bendición. Porque si nosotros somos el templo del Señor, tú y yo somos la iglesia. Conmigo, la iglesia. ¿Cómo dice la palabra? Que la iglesia va a ser edificada. ¿Cuál iglesia? Tú y yo, los santos. Y utiliza esos términos: templo, iglesia, edificio. Pero no se refiere a un lugar físico, sino que se refiere a un lugar humano, donde ahora habita la presencia de Dios. Entonces, amados, tú no vienes esperando que algo descienda, porque tú ya vienes con el Espíritu Santo. Amén. Tú no vienes buscando a Dios. Voy a la iglesia a buscar a Dios. Número uno, tú no vienes a la iglesia, porque la iglesia eres tú. Aló. Amén. Venimos la iglesia a participar de lo que Dios nos ha dado en su Hijo, o sea, en Cristo. El templo somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia y somos un edificio vivo, dice la palabra, piedras vivas que necesitan ser edificadas. Y ahí es donde empalmo lo que dije hace unos momentos, que nos ha puesto el Señor a pastores, profetas, maestros, evangelistas, los que hacen sanidades, etcétera, para la edificación de la iglesia, para que seamos edificados en esa verdad presente. Conmigo, verdad presente, que es otro texto que usa la palabra hablando de Cristo formándose en nosotros. Miremos otra gran verdad en el nuevo pacto que nos hace hombres y mujeres con una gran identidad. Primera carta a Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. O sea que tenemos una responsabilidad de, como dije hace unos momentos en la entrega de certificados, de ir y hacer discípulos. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Aleluya, amados. No sé si usted se emociona de gozo, como de pronto yo lo hago cuando leo allí la palabra. Somos los sacerdotes. Antes, recuerde, estoy utilizando lo que hemos dicho, antes era una exclusividad de cierta tribu, de cierto apellido, que sean sacerdotes y levitas. Ahora todo aquel que ha creído en Cristo se ha convertido en rey y en sacerdote. Amén. Aleluya. Ahora entonces tú y yo podemos llevar ese evangelio a todos aquellos
que necesitan una palabra de esperanza, que necesitan una palabra de vida, porque somos esos reyes y sacerdotes. Si nosotros miramos, hay muchos mensajes hablando de reyes, porque cuando hablamos de reyes, pues hablamos de prosperidad, de gobierno, y está bien. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en la palabra sacerdote? Ese hombre, esa mujer íntegra, que se presenta ante Dios, que lleva el mensaje, que ahora no necesitamos presentar sacrificio de animales, porque ya el único sacrificio que verdaderamente valió la pena fue Jesucristo. Pero lo que sí podemos, ¿qué hacía el sacerdote, amado? Miren acá, ¿qué hacía el sacerdote? Presentaba el sacrificio por el pueblo y Dios le transmitía un mensaje a ese sacerdote. Y si el sacerdote estaba bien delante de Dios, pues él podía transmitir el mensaje. Ahora tú y yo somos esos sacerdotes, amada iglesia, que no necesitamos entrar a un lugar físico para ver si el Señor me escucha o no me escucha. Que si tú tienes a Cristo, Él te está escuchando, Él te está viendo en este momento. Aló. Y como sacerdotes, tú puedes ir a esa persona que no conoce a Dios y ser ese puente para que ahora él también se convierta en un sacerdote. Soy un sacerdote. Hay una persona que no es sacerdote, o sea, que no tiene a Cristo, pero yo le presento el evangelio de verdad. Y entonces el evangelio de verdad se le revela por obra del Espíritu Santo, y ahora él se convierte en rey y sacerdote. Que en sus primeros inicios él ni sabrá qué es eso, pero que empieza a haber una transformación en él y en ella, como ha sucedido contigo y conmigo. Que nos equivocamos, claro que sí, pero hay cosas que es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, que no nos damos de cuenta, pero que después entendemos que fue Él el que estuvo trabajando con nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes, pueblos escogidos. Decimos palabras como la siguiente, amado. Decimos el pueblo de Dios, Israel. Vamos a orar por el pueblo de Dios, Israel. Y quiero decirte, no es que esté mal, no está mal, pero tú también eres pueblo de Dios. Aló. Israel, Colombia, Honduras, Venezuela, España, donde haya un sacerdote, es pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Entendemos esa gran maravilla, amados? Que tú eres hijo de Dios, sacerdote, pueblo escogido por Dios. ¿Qué te hace falta? Esta pregunta ya la hemos hecho, ¿no? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? En Cristo estamos completos. Nada, porque en Cristo estamos Completos. claro. La esposa del profeta. Decirlo, sé que a veces no es tan fácil, pero por eso el Espíritu Santo trabaja eso en nosotros, para que sepamos que en Cristo, ¿cómo estamos? O sea, cuando te preguntan ¿qué te hace falta?, ¿qué podemos decir confiadamente? Nada. Cuando a mí me preguntan ¿qué me hace falta?, ¿yo con quién lo asocio? Con la cama, con el coche, los papeles, la novia, el novio, me hace falta unos nuevos zapatos. No, amados, eso es terrenal. Pero lo espiritual en Él lo tenemos. Pastor, pero creo que me falta. Tranquilo. La asistencia del Espíritu Santo te va revelando lo que tú y yo ya tenemos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Oiga, tremendo, ¿no? O sea, es que hay que, ¿cómo así que yo a qué hora me morí para resucitar? Primero, ¿a qué hora yo me morí para resucitar? Ok, ya sigo leyendo. Dice la palabra que yo morí con Cristo y que yo resucité con Cristo. Aquí estamos leyendo donde dice que resucitamos. O sea, cuando Cristo viene a nosotros, ¿qué hace? Él te mata, Él te clava en la cruz. Pero no tan solamente te clava en la cruz, ahora resucitamos con Él. ¿Por qué? Porque nos da una nueva identidad. Y conmigo, nueva identidad. O sea que el que te habita, que es Cristo, es el que todos los días el Espíritu Santo te está ayudando para que se manifieste. Que por ahora no se nota y en algunos no se nota para nada, pero el Espíritu Santo está trabajando.
Aleluya. Ahora dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? O sea, no es el coche, no los zapatos, no las medias, no el mejor celular. Está bien por todo eso, pero eso no es lo que debemos nosotros inquietarnos por buscar. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Versículo 2. Poner la mirada en las cosas ¿de a dónde? De arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis, y yo ahora me morí. Preguntarán algunos, cuando recibiste a Cristo, ahí tú moriste. Es más, mejor te voy a subir el nivel. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya estabas muerto. ¿Por qué? Porque Él ya sabía, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en Cristo. Era cuestión de un trámite, que naciéramos, conociéramos la vida y en un momento conociéramos a Cristo, que para muchos fue hace un año, 20 años, 10 años, para muchos de pronto será hoy, no lo sé, pero cuando tú le recibiste, en la cruz del Calvario, tu nombre estaba allí. Aló. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, y aquí está lo poderoso después de esta coma, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, ¿cuál es mi vida? La vida de Cristo, que mora en mí y que necesita ser manifestada. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso me habla de una nueva vida. Diga conmigo, nueva vida. Todo esto, amado, para ir resumiendo, me faltan unos minuticos. Todo esto para entender que tú y yo tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva identidad en Cristo Jesús, una nueva misión, un mejor propósito, más grande que ese sueño que tú tienes de tener mucho dinero o tener una gran empresa, casarse los que no se han casado, estudiar. Y repito, nada de malo con eso. Lo hemos predicado, lo hemos llevado a la iglesia a hacerlo en fe y hacerlo de forma inteligente. Pero lo mejor es poder nosotros buscar las cosas espirituales. Que el Cristo que está en nosotros empieza a manifestarte. Y te tengo una noticia: Él va a hacer el trabajo. Aló. Así que tú dices, si tú dices, no, yo me niego, este genio que tengo, este miedo que tengo, ahí es donde empieza el Señor a trabajar. Esa impaciencia, bienvenido. Esa falta de gozo, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a utilizar dos caminos para que eso se manifieste. Lo prediqué el otro día: por iluminación a través de la palabra y por medio del Espíritu cuando estoy orando, o voy a cambiar la palabra, o por trituración. O aprendo por iluminación o aprendo por trituración. Es decir, aprendo por la iluminación de la palabra o aprendo por las circunstancias. Pero te tengo también otra noticia: sí o sí vamos a pasar por la trituración. Porque hay cosas que si no pasan por el molino de la trituración, no se va a manifestar ese Cristo en esa área de nuestra vida. Ese mal genio, esa impaciencia, esas rabias, esos miedos. Aló. Amén. ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? No entiendo. Estás en la escuela de la manifestación de Cristo en algún área de tu vida que todavía no está totalmente solucionada. Una nueva vida es la que tú y yo tenemos. En Él estamos completos, hay plenitud en Cristo. Entonces, si tú rebobinas por situaciones que has pasado, amados, tú puedes decir, claro, ya entiendo con esta palabra. Algunos pueden entender por qué es que he pasado por ciertas circunstancias. Ahora entiendo, no he aprendido la lección. Como cuando uno recibe o no recibe el certificado. Por eso el título es aprobado. Entonces, cuando todavía hay partes de mi alma, que todavía no han entendido la nueva vida, entonces el Señor aprovecha las circunstancias para poder enseñarles. ¿Aló? Por eso el texto
no lo voy a colocar en pantalla. Después de ese versículo 4 que está allí, el apóstol Pablo insta al pueblo y le dice: haced morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, enojo. Porque, amados, cuando leemos esta que son de la carne, yo no fornico, yo no adultero, yo tengo una sola esposa, un solo esposo, yo no veo pornografía, o sea que yo califico entre los buenos. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Diga conmigo: una nueva vida. Cristo manifestándose en nosotros. Y el Espíritu Santo se está encargando de trabajar contigo. Te tengo una noticia: tú te puedes burlar del pastor, tú te puedes burlar no sé, del papá, de la mamá, pero de Dios no. Tú puedes buscar el rinconcito que nadie me vea. Me voy a besar con todos los chicos del lugar, que nadie se entere. Hay alguien que sí se va a enterar. Y vas a aprender por iluminación o por trituración. ¿Cómo quieres aprender? Tranquilo, cuando tú vengas al lugar, repito, no estás buscando que la gloria descienda, porque ya la tienes. Que el Espíritu baje, porque ya está en ti. ¿Aló? Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Aló? Yo no soy el único sacerdote, tú eres sacerdote según el nuevo pacto. ¿Aló? Eso sí, no todos son pastores, profetas, apóstoles, claro que no, pero todos sí somos reyes y sacerdotes. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 1 versículo 15 en adelante dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿Quién es Él? De Cristo. ¿Qué oraba el apóstol Pablo? Señor, que haya sabiduría, conocimiento, inteligencia, revelación de Cristo. Esa era la oración del apóstol Pablo. Esa debe ser nuestra oración. No sé si me ha escuchado ya decirlo. ¿Qué tal si invertimos ese tiempo de oración y no orar tanto por lo terrenal, que también tiene un espacio en la oración? Claro que sí, pero que sea más importante pedirle al Señor que Cristo sea revelado en nosotros. No el Cristo histórico, porque ese lo podemos saber todos: fechas, lugares donde nació, el rey que estaba en ese momento y todo lo demás. No, el que habita en nosotros se revele. Era la oración del apóstol Pablo. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21: sobre todo principado y autoridad, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Todo eso se nos fue dado
por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad, que es lo mismo, Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Te tengo una buena noticia: ha sido dada a nosotros la iglesia. ¿Será eso maravilloso? No dice que se nos dará, no dice cada vez que tú cantes 3 canciones, una rápida, 2 lentas, va a bajar. No, tú y yo ya lo tenemos. Estamos esperando que, claro, en cada uno se va a manifestar en diferentes formas, no todos por igual, pero ya lo tenemos. O sea, tú ya estás ungido, tú ya estás bendecido a través de Cristo. Alguien dígame amén, por favor. Voy en el versículo 22, o sea que por lógica sigue el 23, ¿cierto? 23. Hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A Él sea la gloria. Demos un aplauso al Rey de Reyes. A Él sea la gloria. Iglesia, Él está haciendo un trabajo en ti y en mí. Tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza. El que no tiene a Cristo tiene la naturaleza de Adán. Va a pecar automáticamente. Tú que tienes a Cristo, pastor, todavía me dan ganas de pecar. Sí, pero la diferencia es que el Espíritu que está en ti te va a redarguir. Y llegará un momento en que se va a manifestar en ciertas o en todas las áreas ese Cristo poderoso. Y simplemente el pecado tú lo vas a aborrecer. Aló. Pero va a depender qué estás alimentando: la carne o el espíritu. Los deseos de la carne o el espíritu. Somos hijos, somos sacerdotes, somos pueblo de Dios, somos templo, somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Todo esto es importante saberlo el día de hoy. Tenemos al Espíritu Santo. Es bueno recordarlo el día de hoy. Sé que, iglesia, sé que hay canciones que es bueno que nosotros las revisemos. Yo le digo a los chicos que busquemos esas canciones cristocéntricas, porque a veces cantamos, yo aquí apunté algunas, ¿no? Dice: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿La han cantado? Si tu presencia conmigo no va. ¿A qué hora se salió la presencia de ti? ¿A qué hora se te salió? Claro, porque lo leemos del Antiguo Testamento. Moisés lo dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Él lo leyó, ¿cierto? Pero él no tenía la presencia totalmente habitando todos los días. Tú y yo sí la tenemos. Luego esa canción es bien para los que todavía no conocen. Pero para ti y para mí, canciones como ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Vuelvo y pregunto: ¿a qué hora se te fue el Espíritu? Iglesia, te estoy haciendo reflexionar solamente. Pero hay una unción en el aire. ¿Y qué es que le puedo agarrar o qué? Obreros aprobados. Amén. Que defendemos la palabra de verdad y que cada día estamos dispuestos a llevar el evangelio de ese Rey Todopoderoso. Que tú y yo ya tenemos las armas, los dones, las habilidades. No sé si usted lo puede comprender. Usted sale hoy de aquí nuevamente sabiendo que hay en ti ese poder, en ti está la unción, el poder, nueva vida. Pero pastor, tengo que llegar y cuando llegue me va a llamar mi mamá, mi papá, el tío, el abuelo, el problema, lo que debo, la deuda. Sí, amados, te tengo una noticia: forma parte de la vida.
forma parte de la vida. El Evangelio no me dice que cuando tú vengas a Él todo eso se va a solucionar. No lo dice. Pero sí que te puede dar las estrategias, las herramientas. ¿Y por qué no? Si Él lo permite, va a ocurrir un milagro en medio de esa circunstancia. Aló. Oremos. Padre,